Mi nombre es Carmen Torres. Llevo 14 años en la Armada, la mayoría de ellos en silencio. Nunca esperé aplausos. No esperaba que nadie dijera mi nombre en voz alta, y mucho menos él. Aquella mañana, yo estaba de pie en la fila del medio del salón de actos de la base naval de Ferrol, rodeada de oficiales con el uniforme de gala de verano y familias que sostenían sus móviles en alto. Las luces eran cálidas, de esas que zumban suavemente cuando intentas quedarte quieta. Mis manos permanecían cruzadas en mi regazo, pero el pulso me golpeaba la muñeca como si quisiera escapar. Arriba en el escenario mi padre, el almirante Tomás R. Torres, tomó la carpeta de cuero que le entregó el maestro de ceremonias. Llevaba su uniforme de gran gala, cada condecoración colocada en su sitio. Por un segundo parecía un hombre posando para un cartel de reclutamiento. Entonces abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron la página y todo en su rostro cambió. Sus dedos se tensaron sobre la cubierta. Su mandíbula se movió como si hubiera mordido algo afilado. Su voz se quebró una vez al acercarse al micrófono. Esto tiene que ser un error. El eco resonó. La gente se removió en sus asientos. Una tos en algún lugar del fondo. El maestro de ceremonia se inclinó, listo para intervenir, pero se detuvo. Mi padre carraspeó de nuevo y susurró más fuerte. Esto tiene que ser un error. Yo no me moví. Había ensayado esta posibilidad durante años en mi mente. Pero ahora que estaba sucediendo, todo lo que podía sentir era un peso en el pecho oprimiéndome como aguas profundas. Podía ver el papel desde donde estaba sentada. Sabía lo que estaba escrito allí. Sabía el nombre que no quería leer. A mi alrededor, las cabezas se giraban, algunas hacia él, otras escudriñando a la multitud. Hubo susurros. Quizás alguien lo sabía. Quizás alguien lo adivinó. Pero lo único que importaba era lo que sucedería a continuación. El momento en que tendría que decirlo mi nombre en voz alta por una vez con todo el mundo mirando. Y justo ahí, en ese espacio sin aliento entre la negación y el deber, es donde comienza la verdadera historia. 14 años en la Armada me enseñaron a mantenerme firme incluso cuando nadie mira. Aprendí a funcionar con pocas horas de sueño, a vivir con lo puesto en una bolsa de lona y a recibir órdenes de gente que nunca había oído mi nombre antes de esa mañana. Lo que no aprendí, al menos no de inmediato, fue a dejar de necesitar un reconocimiento que nunca iba a llegar. Mi padre ya había escalado su montaña cuando yo ingresé. Almirante Torres era el nombre al que la gente saludaba en las reuniones informativas y del que susurraba en las salas de descanso. Yo no usé su nombre para obtener ventajas. Apenas lo usaba. Entré por la puerta principal como todo el mundo. La Escuela Naval Militar. Mi primer destino fue en el Mediterráneo, luego en el Cuerno de África, después Rota y Cartagena. Levanté la mano cuando otros dudaban. Acepté los despliegues que significaban perderme bodas, funerales y fiestas familiares. Escribí cartas desde el Océano Índico que nunca obtuvieron respuesta. Cuando regresaba, no había pancartas ni fotos, solo el deber de nuevo. Había marineros que sí me veían, los que necesitaban ayuda para arreglarse el uniforme o para saber dónde colocarse durante las inspecciones. Ellos sí me recordaban. Decían mi comandante con ojos cansados y confiaban en mí cuando las cosas se torcían. Eso era suficiente la mayoría de los días, pero no todos. Javier era diferente. Javier era pulcro, más joven, más refinado. Se formó en la Escuela Naval de Marín mientras yo me dejaba la piel en logística y mantenimiento. Tenía una dentadura perfecta, las condecoraciones impolutas y un don para sonreír en las fotos. Mi padre lo adoraba. Cada felicitación de Navidad de su casa tenía a Javier en el centro. Javier en la cubierta de un buque durante unas prácticas. Javier con el uniforme de gala en alguna ceremonia. Javier estrechando la mano de almirantes a los que yo solo había visto desde el fondo de la sala. Yo no estaba en esas felicitaciones. Al principio, ni siquiera se me mencionaba. Pensé que era solo cuestión de tiempo. Luego pensé que quizás había hecho algo mal. Después dejé de preguntármelo. Dejé de esperar. Mis evaluaciones eran sólidas, no brillantes. Constante, fiable, buena con los marineros subalternos. Mi comandante decía que era una persona de confianza,
pero sin potencial de mando. Esa palabra se me quedó grabada. Fiable. Era lo que la gente decía cuando no podía encontrar nada llamativo, pero no quería criticar. Mi padre también lo dijo una vez en su despacho después de una evaluación. Eres constante, Carmen, pero no excepcional. Asentí, dije, recibido, salí y me senté en mi coche hasta que dejaron de temblarme los nudillos. Seguí presentándome, registrando horas de mantenimiento y preparándome para ejercicios que nadie recordaría. Me aprendí el nombre de cada marinero de mi división. Enviaba notas escritas a mano a las familias cuando alguien alcanzaba un hito. Seguía los detalles como si fueran el Evangelio porque a nadie más le importaba. Mientras tanto, a Javier lo estaban preparando. Mi padre lo presentaba en los eventos como el futuro. Lo llamaba brillante, prometedor, un líder nato. Yo me quedaba atrás asintiendo, tomando fotos cuando alguien lo necesitaba. En un evento me pidió que le sostuviera el móvil mientras le daba a Javier una metopa. Lo mantuve firme, lo encuadré bien. Eso es lo que yo hacía. Encuadraba el orgullo de los demás. En algún momento del camino, dejé de esperar un foco de atención. Me dije a mí misma que el trabajo era suficiente. Empecé a creérmelo, casi siempre. Pero de vez en cuando me encontraba mirando un tablón de anuncios donde la cara de Javier me devolvía la sonrisa, o abría otra felicitación que no decía nada sobre el Líbano o Somalia, o el chico al que saqué de una lancha neumática que se hundía. Y recordaba lo que se sentía al ser invisible a plena vista. No olvidada, simplemente ignorada. Como si siempre estuviera un poco fuera del encuadre. Guardaba cada felicitación de Navidad que mi padre me envió después de que se volviera a casar. Llegaban puntualmente en sobres blancos y rígidos con una foto familiar impresa en papel brillante. Javier siempre estaba en el centro, generalmente de uniforme, a veces con una sudadera de la universidad, su nombre impreso debajo de la imagen, como el pie de foto de una revista. Ni una sola vez se me mencionaba. Ni una línea. Ni una firma que dijera con cariño. Solo felices fiestas de la familia Torres. Al principio las tiraba en un cajón. Más tarde compré una caja de zapatos y la deslicé debajo de mi litera. No es que quisiera guardarlas. Solo necesitaba saber que no me lo estaba imaginando. Algunos guardan medallas. Yo guardaba pruebas. Pruebas de que había sido eliminada de mi propia historia. De que mi padre había hecho sitio para un nuevo capítulo sin releer el primero. El suboficial mayor González me encontró una noche en el pañol de armas revisando el inventario. Era tarde. La mayoría ya se había ido. Yo estaba hasta las rodillas de registros en papel y café frío cuando él acercó una silla y se sentó sin decir palabra. Después de un rato, dijo que yo tenía el tipo de presencia que no necesita fanfarria. Que muchos líderes intentan construirse hablando alto, pero los buenos lideran simplemente estando donde se les necesita. No sabía lo de la caja bajo mi cama. O quizás sí. González tenía una forma de ver las cosas sin preguntar. Nunca me dijo que merecía algo mejor. Simplemente actuaba como si lo mereciera. Fue él quien se aseguró de que mi nombre apareciera en los informes de fin de misión. Presionó para que mi nombre estuviera en la lista cuando se acercaba la junta de evaluación. No daba discursos. Simplemente hacía espacio. Algunas noches sacaba la caja y extendía las tarjetas por el suelo como pruebas en un caso que nadie quería resolver. Nunca me hacía sentir mejor, pero me recordaba que no me había imaginado nada de aquello. Que el silencio tenía un patrón. No guardaba esas tarjetas porque los echara de menos. Las guardaba porque eran reales. Y a veces ser olvidado duele menos que ser borrado. La alarma sonó como un puñetazo. Un segundo estaba en un simulacro y al siguiente corría a través de un humo tan denso que se tragaba el sonido. Las llamas habían comenzado en la cámara de máquinas y en cuestión de minutos la mitad de la cubierta inferior era un horno. No esperé órdenes. No lo haces cuando es tan grave. Cogí una máscara, llamé por radio a los sanitarios y me adentré en el calor. La visibilidad era nula. Las luces del pasillo parpadearon y luego se apagaron. Seguí la memoria muscular y los gritos, el tipo de gritos que se te clavan en la espina dorsal. El primer marinero estaba atrapado bajo una litera derrumbada.
La levanté, lo arrastré por el cuello hasta la escotilla más cercana, y lo empujé hacia el sanitario que acababa de llegar. El segundo estaba aturdido, tropezando, respirando demasiado humo. Le pasé un brazo por el hombro y seguí adelante. El tercero era Marcos. Tenía 19 años, recién salido de la escuela de especialistas, de los que todavía llamaban a todo el mundo mi comandante. Lo encontré inconsciente cerca del mamparo. Quemaduras en los brazos, el uniforme carbonizado. Lo levanté y comencé a retroceder. Podía sentir su pecho subir y bajar contra el mío. Luego dejó de hacerlo. Lo subí a cubierta, lo entregué e inicié las compresiones torácicas allí mismo. El mundo se redujo a un ritmo: presionar, respirar, repetir. El sanitario tomó el relevo. Me senté sobre mis talones, con el sabor a humo en la boca, y vi cómo los médicos certificaban su muerte. Nadie dijo nada, solo sirenas, el sonido metálico de los equipos y el silencio que llega cuando alguien demasiado joven no lo consigue. Más tarde esa noche me quité el hollín de la piel y escribí el nombre de Marcos en la última página de mi cuaderno. No porque fuera el protocolo, sino porque no quería que nadie lo olvidara. La gente dice que no piensas en momentos así, pero sí lo haces. Piensas rápido y en silencio. Piensas como alguien que sabe que no va a venir nadie más. No esperas a que te vean. Simplemente actúas. 3 semanas después del incendio, estaba inmersa en los cuadrantes de servicio cuando el suboficial mayor González dejó un sobrecerrado en mi escritorio. No dijo mucho, solo asintió hacia él y se apoyó en el marco de la puerta como si tuviera tiempo para esperar. Dentro había una breve nota: mi nombre, un número de referencia, un código de archivo que no reconocí. No decía para qué era, solo que había sido propuesta para una evaluación. Un antiguo comandante había compilado un informe al parecer detallado, citando declaraciones de testigos del rescate. Múltiples firmas, múltiples rangos. Me quedé sentada con el sobre abierto, el corazón no exactamente acelerado, pero moviéndose como si no estuviera seguro del terreno. Yo no había pedido esto. No sabía que alguien se hubiera dado cuenta. González se adelantó, cogió mi cuaderno del escritorio y golpeó la contraportada como si contuviera un secreto. Me dijo que lo tuviera a mano. A veces el papel gana las guerras, dijo. Luego me miró a los ojos y añadió: querrás estar preparada. Quise preguntarle qué sabía, pero no lo hice. Teníamos ese tipo de entendimiento. Si era real, se revelaría por sí solo. Si no, todavía tenía cuadrantes que archivar. Esa noche no pude dormir. Repasaba el incendio en mi mente. El sonido que hizo Marcos antes de quedarse en silencio. La forma en que me temblaban las manos después de que los médicos se detuvieran. La forma en que nadie dijo nada, pero todos lo recordaban. No se lo conté a nadie. No porque tuviera miedo, sino porque no estaba segura de que fuera a importar. Los ascensos no siempre van a parar a la gente que hace el trabajo. A veces van a parar a los que sonríen en la dirección correcta. Pero algo había cambiado. No de forma ruidosa, ni obvia. Como la forma en que un barco empieza a virar antes de que la proa refleje la luz. No sabía lo que venía, pero por primera vez en años, sentí que el peso en mi pecho se desplazaba lo suficiente como para dejar entrar algo peligroso: la esperanza. La carpeta en las manos de mi padre parecía más pesada de lo que debería. Su agarre se tensó alrededor del lomo como si pudiera escapársele si no tenía cuidado. Desde mi asiento, a mitad del salón de actos, pude ver la tensión en sus hombros incluso antes de que abriera la cubierta. Bajó la vista, sus ojos recorrieron la primera línea. Entonces se quedó helado. Sus labios se separaron, pero no salió nada. La pausa se alargó. La gente de las primeras filas se removió. Unos cuantos se giraron para susurrar. Vi cómo la sangre desaparecía de su rostro antes de volver a subir en un sofoco. Se inclinó hacia el micrófono y lo dijo en voz baja, casi en un susurro. Esto tiene que ser una broma. La frase golpeó como una bofetada. Resonó a través del sistema de sonido, rebotó en las paredes forradas de metopas y banderas. Algunas cabezas se giraron en mi dirección. La mayoría no sabía quién era yo. Todavía no. Carraspeó, intentó continuar, pero las palabras no salían con facilidad, su mandíbula trabada,
el pulgar presionando con fuerza la esquina de la carpeta como si pudiera borrar el nombre escrito allí. Yo no me moví. Mis manos permanecieron en mi regazo, pero podía sentir mi pulso latiendo hasta en la punta de los dedos. Lo dijo de nuevo, esta vez más alto. Tenéis que estar de broma. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba cargado de comprensión. Entonces parpadeó. Miró por encima de la sala como si estuviera viendo fantasmas. Y finalmente, con un esfuerzo que se reflejaba en cada músculo de su cara, lo leyó. Capitán de corbeta Carmen Torres. Mi nombre salió de su boca como una confesión. Una onda recorrió a la multitud. Una pausa, un murmullo. Alguien al fondo dijo, ¿no es esa su hija? Leyó el resto de la mención como un hombre con el piloto automático con voz plana, formal, mecánica. Palabras sobre valor y liderazgo, sobre acción decisiva y vidas salvadas. Pero nada de eso me importó tanto como el momento en que levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron. Y por primera vez en años, vi algo resquebrajarse detrás de su mirada. No orgullo, no alegría, solo reconocimiento. No de una oficial, sino de una hija a la que había intentado durante tanto tiempo no ver. Cuando me llamaron, me puse de pie. No me temblaron las rodillas, pero el espacio detrás de mis ojos palpitaba como si no hubiera parpadeado en horas. El pasillo se extendió más de lo que debería. Cada paso hacia adelante se sentía como si caminara a través de melaza, como si el propio aire me estuviera frenando. Las luces del escenario eran brutales, calientes, directas. Subí los escalones lentamente, mis tacones aterrizando con más peso del que pretendía. Podía sentir cientos de ojos clavados en mi espalda, pero no miré a la multitud. Lo miré a él. El almirante Torres, mi padre, de pie en el centro del escenario con la medalla en la mano como si le perteneciera. No se movió. No hasta que llegué a él. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo ninguno de los dos respiró. El calor de las luces desdibujaba los bordes de todo lo que nos rodeaba, pero su rostro era claro e inexpresivo. Me prendió la medalla en el pecho con dedos cuidadosos. Preciso, no cálido. El tipo de gesto que se le hace a alguien a quien estás entrenado para reconocer, no a alguien a quien criaste. Luego me entregó la orden de ascenso. Su voz dijo, enhorabuena. Pero su tono decía que todavía no entendía cómo había llegado yo hasta allí. Sostuve los papeles con ambas manos. Miré la tinta. Mi nombre. Mi nuevo rango. El peso de aquello se hundió en mis huesos como algo que había estado llevando durante años sin saber que tenía nombre. Detrás de nosotros el público comenzó a aplaudir. No fuerte, no desenfrenado, solo constante, lento. Creció como la lluvia sobre un tejado, suave al principio, luego más fuerte, luego por todas partes. Nadie se puso de pie, pero tampoco nadie apartó la mirada. Me giré para mirarlos. Mis hombros rectos. Mis ojos a nivel. No sonreí. No lo necesitaba. El aplauso no era por encanto. No era por política. Era por el tipo de trabajo que se hace en silencio. Por el tipo de historia que nadie cuenta hasta que se niega a permanecer callada. Cuando bajé de ese escenario, no miré atrás. No lo necesitaba. Finalmente había sido vista. Y no solo por él, por todos. La multitud se dispersó en oleadas, algunos se quedaron para hacerse fotos, otros ya buscaban las llaves del coche. Me quedé atrás hasta que los aplausos se desvanecieron en ecos de pasillo. Mi padre me encontró junto a la salida trasera, sola, apoyado en la pared como si no quisiera que lo vieran demasiado cerca. Me ofreció un apretón de manos y dijo la palabra, enhorabuena, como si fuera parte de una lista de verificación. No hubo calidez ni pausa, solo una línea de protocolo para cerrar el círculo. Asentí una vez y no ofrecí nada a cambio. Miró a su alrededor como si ya estuviera medio ido, y luego se marchó sin esperar respuesta. El trayecto de vuelta a la base fue silencioso. Dejé la radio apagada. Mi nueva medalla seguía prendida en mi pecho, pero la sentía más ligera de lo que esperaba. No ingrávida, solo concluida. El tipo de final que no necesita ser anunciado. En mis aposentos, dejé mi gorra sobre la mesa y me quité los zapatos sin encender las luces.
El sol se ponía bajo y dorado a través de las persianas. Todo parecía más suave con esa luz, incluso las cosas que antes dolían. Saqué la caja de zapatos de debajo de la cama. La que tenía todas las felicitaciones de Navidad, todavía selladas, todavía rígidas, todavía la prueba de cada año en que nunca se me mencionó. Abrí la tapa lentamente como si pudiera oponer resistencia. No lo hizo. Metí la mano en el bolsillo y saqué la foto que alguien me hizo después de la ceremonia. Yo de uniforme. La medalla reflejando la luz del sol. Mi padre de pie a mi lado. Su rostro ilegible. Coloqué la foto encima de la pila y cerré la caja. No por amargura, no por triunfo, solo para marcar el final. El reconocimiento ya no era algo que persiguiera. Había dejado de necesitarlo mucho antes de que llegara. Pero ser vista, verdaderamente vista, aunque solo fuera una vez, es suficiente para cambiar algo dentro de ti. Como cerrar una puerta que ha estado abierta demasiado tiempo. Esa noche dormí más profundamente de lo que lo había hecho en años. Sin ira, sin anhelo, solo el zumbido silencioso de una habitación en la que no faltaba nada. Ya no a la mañana siguiente me senté en mi escritorio con un bolígrafo, no con un teclado. Hay cosas que deben vivir en el papel. La primera carta fue para mi unidad. Les dije que esta medalla también era suya. Que cada guardia, cada inspección nocturna, cada esfuerzo extra desapercibido importaba. Les recordé que el liderazgo no se trata de quien se lleva el mérito. Se trata de quien se queda cuando las cosas van mal. No usé palabras grandilocuentes, solo del tipo que se quedan. La firmé con respeto, no con mi rango. La doblé una vez y la deslicé en la carpeta de la sala de reuniones, donde la encontrarían el lunes por la mañana. La segunda carta me llevó más tiempo. Era para los padres de Marcos. Les escribí sobre lo valiente que fue, cómo siguió las órdenes, mantuvo la calma y no se inmutó. Incluso cuando el humo se espesó. Les dije que él importaba, que lo recordábamos, que yo lo recordaba, y que ninguna mención honorífica podría capturar lo que él dio ese día. Cuando sellé el sobre, no me temblaron las manos. No era el dolor ni el deber lo que me movía. Era el simple hecho de que merecía ser nombrado. Y a veces el liderazgo significa ser quien lo dice primero, incluso cuando nadie está escuchando. Especialmente entonces. El viejo hogar del veterano todavía olía a cera para madera y a recuerdos. Hacía años que no iba. No desde que González me llevó una vez a tomar unas tapas y unas cañas después de un turno largo. Esta vez vine sola, de uniforme con una medalla prendida justo sobre mi corazón. No vine a montar una escena. Solo quería estar donde se reúnen los silenciosos. Él me vio antes de que yo lo viera a él. Un suboficial retirado, encorvado por el tiempo, apoyado en un bastón cerca de la pared conmemorativa. No dijo una palabra, simplemente se enderezó lo mejor que pudo y levantó la mano en un saludo lento y deliberado. Me golpeó más fuerte que los aplausos, más fuerte que la medalla. Esto no era una ceremonia. Era el reconocimiento de alguien que sabía lo que cuesta seguir presentándose. Devolví el saludo sin parpadear. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él asintió una vez, y eso fue todo. Sin discursos, solo verdad. No me quedé mucho tiempo, solo el suficiente. A veces los momentos más sonoros viven en el silencio, en gestos que no necesitan ser explicados. En nombres que nunca salieron en las noticias, pero que todavía resuenan cuando se pronuncian con cuidado. Si esto te ha recordado a alguien que siempre estuvo ahí, en silencio, di su nombre esta noche. Hónralo.